Ustedes no van a creer lo que pasó todo este día tratando de trabajar con mi tecnología, pero es así. Voy a tratar en los últimos minutos antes de la clase de recordar o de grabar este video para ustedes. Pues comenzaremos nuevamente en oración. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, por favor, bendice todas nuestras familias y sus papás, para que hoy podamos tener una buena clase sobre la vocación, o sobre los sacramentos del ministro y servicio en la iglesia, los órdenes sacerdotales y también el matrimonio. Por favor, bendice todos los padres solteros que no tienen esposo ni esposa, que están creando a sus hijos. Pero ayúdanos a todos de tratar lo mejor posible de crear nuestros hijos en la fe y de experimentar su gozo. Y pidamos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como ustedes pueden ver, hoy comenzamos con la oración. Tenemos las preguntas de apertura, sacramentos de servicio, preguntas de discusión, discusión del arte sacro y finalmente calendario de este mes. ¿Está bien? Okay. Qué bueno. Seguimos. Pues las preguntas de apertura. ¿Qué es una vocación? Pues una vocación, en su mente, ¿qué es? Para muchos de las personas es simplemente un trabajo, un estado en la vida de la persona. Pero tenemos que recordar, es un llamado de Dios, un llamado de Dios. Los hombres están llamados a servir en la vocación de orden sacerdotal, algunos hombres, y los hombres y las mujeres están llamados a la vocación del matrimonio. Ambos son un maravilloso llamado de Dios. Pues todos tienen su propia vocación. Vocación viene de la palabra en latín vocare, que significa para llamar. Pues la idea es, ¿quién está llamando? Pues Dios, por supuesto. Pues piensen en el sacerdote de su parroquia. ¿Cómo sirve a los demás y cómo vive su vocación? ¿Y ha servido a su familia de algún modo? Pues es una pregunta interesante. Ustedes pueden hablar de ver cómo algunos hombres son llamados a servir a Dios en la vocación del orden sacerdotal, a ser representantes visibles de Jesucristo y distribuidores de su gracia para su esposa o la iglesia. Pues piensen por un momento cómo sirve a los demás y cómo vive su vocación. Puede pensar de mí o de otros sacerdotes que ustedes han conocido en el curso de sus vidas, y cómo este sacerdote ha servido a su familia de algún modo, si es en la misa, si es en su casa, si es en algún otro sacramento. ¿Cómo supo usted que había sido llamado al matrimonio? ¿De qué manera sirve a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Pues estas preguntas son grandes. Pero ustedes han tomado el tiempo anteriormente de pensar si Dios les está llamando a matrimonio. Típicamente es casi automático. Pensamos que es parte de la vida de ser llamado a matrimonio. Pero es una llamada, un llamado siempre de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en su propio matrimonio? Es también una buena pregunta. ¿Y cómo apoya o cultiva las vocaciones de sus hijos? ¿Cómo están animando a sus hijos a vivir su vocación o pensar de la llamada de Dios en sus propias vidas? Pues algunos hombres y mujeres están llamados a la vocación del matrimonio, tanto por su bien como para la procreación y educación de sus hijos, así como para ser un signo frente al mundo del amor que Cristo tiene por su esposa, la iglesia. Nosotros como padres debemos de orar para ser capaces de ayudar a nuestros hijos a discernir el llamado que Dios tiene para sus vidas, es decir, su propia vocación. Pues hoy vamos a hablar del orden sacerdotal y matrimonio, los sacramentos al servicio de la comunidad. Pues cuando ustedes tomaron tiempo de memorizar los diferentes sacramentos, tenemos el bautismo, la primera comunión y la confirmación, esos sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación o de remedio, que son de confesión o penitencia y unción de los enfermos. Y finalmente esos son los sacramentos de servicio. Pues, ¿ha usted asistido a una boda, una orden sacerdotal? ¿Ha notado cuánto tiempo y energía se invierten para planear y llevar a cabo estas celebraciones?
Las fiestas que se realizan para celebrar estos dos sacramentos son muy diferentes y a las que se realizan para cualquier otro sacramento. ¿Por qué cree usted que sucede lo anterior? Pues, los sacramentos al servicio de la comunidad, sacramentos al servicio de la salvación y santificación de otros, son los sacramentos de matrimonio y orden sacerdotal, maneras específicas en las que Dios nos llama a vivir nuestro llamado bautismal de forma más profunda. Y finalmente, una vocación o llamado particular que ayuda a aquellos que lo responden a poder alcanzar el llamado universal a la santidad. Nuestro sacramento que recibimos o nuestra vocación debe ayudarnos a llegar al cielo, de tener la santidad. Yo recuerdo hace muchos años, una amiga mía después de casarse dijo, después de tener sus primeros hijos, este sacramento me ayuda mucho a ser santo, pero no siempre quiero ser santo. Y es la verdad de todos nosotros. No siempre queremos ser santos, pero es parte de nuestros sacramentos. Pues amamos al igual que Cristo lo hace cuando damos nuestras vidas por el bien de otros. Como padres de familia, esto significa que tenemos el deber de respetar y fomentar las vocaciones de nuestros hijos. Ya sea que nuestros hijos estén llamados a dar su vida a otra persona en matrimonio, o a Dios y a su iglesia mediante la ordenación sacerdotal, o vida religiosa, que no es un sacramento, sino un llamado muy importante. Debemos orar por ellos para que estén abiertos a escuchar y responder al llamado de Dios. Pues vamos a comenzar hablando del orden sacerdotal. Exploremos ahora cada uno de estos sacramentos con más detalle, comenzando con el sacramento del orden sacerdotal, también conocido como el sacramento del sacerdocio ministerial, el sacramento del orden o el sacramento del ministro apostólico. Tiene muchos nombres, supuestamente. Pues Cristo prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. El sacramento del orden es una manera en la que Él cumple su promesa. Puedo recordarle a los padres, ustedes pueden recordar de Mateo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En el sacramento del orden, Él se acerca, Jesús, y permanece con nosotros en la persona del sacerdote, un ser humano al que podemos ver y escuchar. En la persona de Cristo, pues, cuando un sacerdote administra los sacramentos, Él no es quien actúa. Jesucristo le da su gracia mediante los sacramentos. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Pues en la misa estoy diciendo, yo, Cristóbal, pues toman y comen de mi cuerpo, de Cristóbal. O yo, Padre Cristóbal, te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, este no es lo que hacemos. Es en este momento que Jesucristo está actuando a través de mí. Soy simplemente su instrumento en este sacramento. Así es como Cristo utiliza el sacramento del orden para cumplir su promesa de que siempre estaría con nosotros. Y el llamado al orden sacerdotal es un llamado al servicio. Cristo llama a ciertos hombres para que actúen en su persona, enseñando, fortaleciendo y guiando a su iglesia como sacerdotes. Los primeros hombres que recibieron este llamado fueron los apóstoles de Cristo, aquellos que se consagraron en su nombre. Mediante el sacramento del orden continúan su misión, y ningún hombre tiene el derecho a recibir el sacramento del orden. Es un llamado a servir, no una posición que puede ganarse. Pues en mi propio caso, después de discernir mi vocación, la iglesia tuvo que decir, tú eres llamado a ser un sacerdote. Sin aprobación de la iglesia, no pude ser un sacerdote. Es bien importante que la iglesia da su aprobación a todo y recibe la misma llamado de Dios, diciendo que tú tienes que ser, o tú puedes ser un sacerdote según Jesucristo. ¿Qué sucede si un sacerdote comete un pecado grave o tiene una debilidad muy fuerte? Ustedes saben, Little Debbie y las otras galletas que yo como demasiado. También pupusas, tacos, cosas así. Este no es un pecado grave, pero ¿qué ocurre? El sacramento del orden no hace que un hombre sea inmune a la debilidad y al pecado. Los sacerdotes siguen siendo seres humanos, capaces de cometer pecados graves y tienen muchas debilidades.
Recuerde, sin embargo, que Cristo es el que actúa a través del sacerdote. Por lo tanto, el orden sacerdotal garantiza que la gracia de los sacramentos es válida y efectiva, aun cuando sean celebrados por un ministro que ha cometido pecados. Pues este es algo que la Iglesia desarrolló hace muchos años, cuando muchos sacerdotes pues renunciaron su fe durante el curso de las diferentes persecuciones de la Iglesia. San Agustín dijo que pues mediante de los sacerdotes recibimos los sacramentos. Y mientras queremos la santidad de los sacerdotes, porque nos ayuda a crecer, si ellos no son santos, todavía los sacramentos son válidos. Pero esta es parte de la razón que debemos rezar por los sacerdotes, animar a ellos a ser santos y a veces corregir a ellos si están fallando en su obligación de ser santos. Pues los 3 grados de orden. Pues como ustedes saben, hay 3 diferentes niveles. Tenemos el obispo. El obispo sirve al lugar de Cristo, maestro, pastor y sacerdote en el sentido más completo. En nuestra diócesis, nuestro obispo es Donald de Groot. Pero el obispo sobre toda la iglesia, sobre todos los otros obispos, es el Santo Padre. Él simplemente es un otro obispo. El obispo primordial, pero el obispo. Después tenemos el presbítero, que es un sacerdote. Los sacerdotes están a cargo de santificar al pueblo. Ellos ayudan a los obispos en sus tareas ministeriales. Pues yo necesariamente no soy el párroco de esta parroquia. Más que todo, el obispo es el párroco de esta parroquia. Pero él me da la tarea o también él comparte su ministerio conmigo para guiar a la gente, las ovejas en esta parroquia. Pues al final, él es encargado de todos los diferentes parroquias en nuestra diócesis y también todos los sacerdotes. Pero yo como sacerdote comparto el ministro de mi obispo. Y finalmente hay diáconos. Los diáconos son ordenados por su obispo local que les asigna un ministerio especial. Pues personalmente yo recibí este diaconado en el principio de mi ministerio. Para ser un sacerdote tiene que ser un diácono primero. Pues el grado más alto es el obispo. Cuando un obispo es consagrado recibe la plenitud del orden, podemos seguir la línea de sucesión apostólica de los obispos hasta el principio de la iglesia. El obispo sirve en lugar de Cristo, maestro, pastor y sacerdote. Solamente un obispo puede administrar el sacramento del orden, y él es también el ministro ordinario para la celebración del sacramento de la confirmación. Él tiene a su cuidado una iglesia particular, la diócesis, asignado por el Papa. Y él es responsable junto con los otros obispos de la misión apostólica de la diócesis y de la iglesia. Solo el Papa puede designar a alguien para que sea ordenado como obispo. Para llevar a cabo su misión, los obispos ordenan presbíteros y sacerdotes que les ayudan con sus tareas, como hemos mencionado. Los sacerdotes ayudan con los otros sacramentos, pues como bautismo, primera comunión, a veces la confirmación si recibimos en el momento, permiso de nuestro obispo, como en la vigilia de Pascua, cuando yo hice la confirmación de muchos miembros de nuestra parroquia. Pues mientras el obispo tiene las funciones de enseñar y gobernar, y el sacerdote tiene la función de santificar. El tercer grado de orden es diaconado. Y ellos asisten al altar y ayudan también en el servicio en la iglesia. Okay. Aunque no se trate de un sacramento, todos podemos participar en el sacerdocio común de los fieles. Todos nosotros en nuestro bautismo hemos recibido un parte del sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles. Como he mencionado en el bautismo, yo unjo las personas al final con crisma 3 veces, recordando que ellos son sacerdotes, profetas y reyes. Pues la manera que nosotros participamos en el sacerdocio en el mundo es a través de hablando la verdad, santificando el mundo, tratando de cuidar de nuestra propia familia, a las ovejas abajo de nuestro techo, y también en el ministro, de enseñarlos también, de tratar de enseñar y ayudarlos a entender la fe.
perdón, el sacramento de santo matrimonio. Pues, como ustedes saben, no todos ustedes tienen el sacramento de matrimonio, pero este sacramento todavía es muy importante. Y hoy en día, a veces olvidamos de qué grande es este sacramento, que une uno al otro hasta el día de su muerte en una unión. Pues probablemente muchos de nosotros conocemos a parejas que viven juntas y que no están casadas. Probablemente muchos de nosotros conocemos a alguien que ha dejado la iglesia debido a un matrimonio difícil. Probablemente muchos de nosotros conocemos a alguien que no comprende o no acepta completamente las enseñanzas de la iglesia sobre este hermoso sacramento. Y algunos de los que estamos aquí presentes podrían estar divorciados o haber pasado por un proceso de anulación. Quizás ahora mismo están pasando por esta situación. Pues, como Jesucristo ha mencionado, a veces en el mundo las cosas no son perfectas y no tenemos todo realizado. Y esa es la verdad. Pero en el mismo momento, nosotros buscamos el ideal de vivir según las enseñanzas de Jesús, mientras vivimos en un mundo rompido. El principio de la creación, Dios dejó claro que el matrimonio era parte de su plan original. Él, Dios, es el autor del matrimonio. En el principio creó al hombre y a su imagen y semejanza. Él los creó, hombre y mujer. Dios, quien es amor, creó al hombre y a la mujer a su imagen. Por tanto, la vocación que cada ser humano ha recibido de Dios es el amor. Y el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, para amarse de un modo especial. Pues ustedes pueden ver en este pasaje todo Génesis 2, 18 a 24. Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer un auxiliar o un ayudante a su semejanza. Y en todo esto, Dios hizo la mujer del hombre, y los dos son iguales. Iguales porque tomó de la costilla del hombre la mujer. En ese momento, el hombre realizó su principio o su propósito. Él miró a la mujer, miró su semejanza y la semejanza de ella y dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Este se ha llamado mujer porque del varón ha sido llamada. Pues, tomada, perdón. Pero es en ese momento que los dos realizaron su propósito en ayudar uno al otro. Mientras nosotros somos hechos en la imagen y semejanza de Dios, también nosotros somos hechos por la comunidad de estar con una otra persona. Si ustedes participen con mi clase de matrimonio, van a recibir mucho más información sobre esos temas. Pero este es casi un resumen de lo que nosotros enseñamos. Pues después de crear al hombre y la mujer, les dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer el uno para el otro, y los une en una alianza de amor, el matrimonio. Pues Dios creó el matrimonio para el bien de los esposos y para la procreación y la educación de los hijos. Es importante hacer notar que el bien de los esposos significa el mayor de los bienes, llegar al cielo. No significa necesariamente placer o felicidad, de hecho, con frecuencia significa sacrificio y aceptar la cruz por el bien de la familia. Pues aspectos esenciales del matrimonio. Matrimonio es indisoluble, una alianza permanente entre el hombre y la mujer. Los esposos tienen un llamado especial, entregar su vida por el otro y llevar a la otra persona al cielo. Y el amor profundo entre los esposos se expresa en su unión sexual. El acto sexual debe ser unitivo, procreativo y placentero. Pues lo que es muy importante entender es hay dos partes de matrimonio. La bondad de los esposos y también comenzar una familia. Sean fecundos, de tratar de dar la vida. Pues en cada vez que ustedes expresan su amor como una pareja, hay dos partes. De primeramente expresar su amor por la bondad de su pareja, pero también en pensar de cómo nosotros podemos ser fructuosos en nuestro amor. No egoístas, no solo pensar de nuestro propio placer. Y es importante también que entendemos que la unión entre los dos en matrimonio es indisoluble.
una alianza permanente entre el hombre y la mujer que no puede ser rompido. El hombre y la mujer fueron creados originalmente en una unión total. El matrimonio es esencial para el plan que Dios tiene para la humanidad. Pero cuando el pecado entró a este mundo, esta unión se interrumpió. La comunión entre esposo y esposa ahora sería asediada por el pecado. El matrimonio es el primer sacramento que sufrió a consecuencia del pecado. Es el que recibe más ataques en el mundo actual. Puede ver en el mundo cuántas personas atacan el matrimonio. Qué grande es el rato de divorcio y la infidelidad. Y la razón más que todo es porque Satanás odia el matrimonio. Porque es la iglesia doméstica. Es donde encontramos Dios. El hombre y la mujer necesitan la gracia de Dios para regresar al plan que Él tiene para ellos. Y Jesucristo instituyó el matrimonio como un sacramento para darles esa gracia. Pues el sacramento del matrimonio es una fuente extraordinaria de gracia que ayuda a los esposos a combatir el pecado y a vivir su matrimonio de acuerdo con el plan original de Dios. El consentimiento en el matrimonio es el sacerdote o el diácono, no es el ministro en el sacramento del matrimonio. El hombre y la mujer son los ministros, pues soy simplemente un testigo en los matrimonios. No estoy haciendo el matrimonio. Es el hombre y la mujer que entran en el matrimonio. El sacerdote o diácono sirve solamente como testigo. El consentimiento mutuo entre las parejas es lo que confiere el sacramento. Ok. Requisitos para un matrimonio válido. Ok. Una pareja debe ser libre para casarse. No estar previamente casada, ser de sexos opuestos, no ser familiares cercanos, cosas así. O también no tener una pistola atrás de tu espalda durante el curso de su matrimonio. Tiene que ser libre de entrar en ese momento. Un otro, deben tener la intención de casarse por toda la vida. Toda la vida. No solo 1 año, 5 años, 10 años, o hasta que el hombre se engorda o la mujer se hace más fea. No, se compone su belleza, no. Debe tener la intención de ser fieles entre sí, siempre ser fiel. Deben estar abiertos a tener hijos, no cruzar sus dedos atrás de su espalda pensando, sí, padre, queremos tener hijos, cuando en verdad ustedes no tienen esta intención. Y deben dar su consentimiento, libre y sin estar bajo coacción, en presencia de 2 testigos, un ministro de la iglesia debidamente autorizado, y en las palabras de los votos matrimoniales. Ok. Pues, estas muchas cosas. ¿Qué ocurre? Voy a volver en un momento. El matrimonio es una vocación a la que Dios llama hombres y mujeres para que puedan crecer en santidad y educar a sus hijos para que lleguen a ser santos. Pues es una vocación. Dios llama en el matrimonio hombres y mujeres. El matrimonio requiere sacrificio, entrega mutua. La gracia es necesaria para que un matrimonio funcione. Y como padres debemos orar por nuestros hijos y sus vocaciones. Ok, voy a volver a un tema importante que a veces olvidamos. ¿Qué ocurre si no tenemos todos estos requisitos para un matrimonio válido? ¿Es un matrimonio? No es. Pues esta es la razón que la iglesia tiene el proceso de anulación. Es de ayudar las parejas que han entrado sin uno de esos prerequisitos. La idea es, sin esos, no es un matrimonio. Y esta es parte de la razón que tenemos tanta preparación antes de ser casados. Porque tenemos que prepararnos, entender lo que estamos entrando. Y después de entender este regalo y entrar al sacramento de matrimonio, no podemos romper esta alianza, que es este pacto solemne entre el hombre y la mujer y Dios. Pero si todos esos requisitos no están presentes, pueden entrar en un proceso de anulación, que no es un divorcio católico, mientras muchos piensan que es un divorcio católico. No es. Es simplemente un tiempo en que entramos pensando si el matrimonio, el sacramento de matrimonio existe, o si ellos faltaron algo en el momento.
Este no significa que ellos no han tenido amor, no era amor entre los dos. No, significa que ellos faltaron algo en el momento del matrimonio, faltaron algo muy importante para tener el sacramento. Después de probar esta realidad, a veces reciben un decreto de anulación. Pero si no, todavía el matrimonio es válido. Todavía el matrimonio es válido. Si ustedes tienen más preguntas, podemos tomar más preguntas en el futuro cuando estoy físicamente presente. Ok. Pues vamos a continuar con el arte sacra. ¿Y quiénes son las personas de esta pintura? ¿Qué cree usted que está sucediendo? Pues tenemos en un lado de la barca Jesús, y tenemos Pedro y Andrés y Santiago y Juan y Zebedeo. ¿Qué está sucediendo? Ellos recibieron, parece que muchos diferentes, una cosecha muy grande de las, ¿cómo se llama? De los pescados. En es un momento tranquilo, un momento emocionante. Pues pueden notar que ellos están tratando de tomar de este mar de Galilea estos peces. Pues es algo emocionante, algo muy emocionante que le hace pensar esto. Pues por la acción de las personas en la otra barca. Puede ver los músculos abultados en las espaldas de los hombres y Jesús con su mano levantada. Ok. Algún tiempo lee este pasaje, Lucas 5, 1 a 11. En este pasaje, piensa de qué manera le ayuda este pasaje a comprender mejor la pintura y cómo podría relacionarse esta escena con el sacramento de orden. Pues en este momento tenemos un llamado muy importante. Y en ese momento algo está sucediendo muy grande. Jesús está llamando a ellos a ser pescadores de hombres. Es un ministerio grande. En Mateo 4, versículo 19, Jesús dice, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. ¿De qué manera los apóstoles y sucesores son pescadores de hombres? Pues, pescador de hombres es una metáfora de cómo los apóstoles pescarían almas y los llevarían al cielo con Dios. Y en la actualidad los sacerdotes y los obispos continúan el sacramento de los apóstoles y buscan almas para ayudarlas a obtener la salvación. Voy a brincar sobre esta pintura, pero esta pintura es de la boda de Caná en Galilea. Pues pueden notar que ellos están llenando ofreces cántaros muy chiquitos. Ellos eran mucho más grandes por esta boda. Pero en este momento, puede recordar que María está intercediendo por la pareja para dar más vino a ellos. Pues, pueden notar que en los dos, Cristo está presente. Y Él está bendiciendo y llamando personas a hacer diferentes cosas. Pues en todas las vocaciones recibimos un llamado de Dios, y tratamos de responder con amor. Pues estos son los puntos claves de este mes. Ustedes pueden pausar si quieren para recordar los puntos. Pero finalmente, el calendario de abril tenemos la reunión de familia hoy. Próxima semana es la lección en casa. Abril 16 a 18 es el retiro de confirmación. Puede ver más información en el boletín o hablar con los niños de confirmación. Ellos saben lo que está pasando. Tenemos la lección en casa abril 21. No hay reunión de comunidad el 28. La razón es porque tuvimos algo planeado, pero no es necesario ahorita. Tenemos el retiro de primera comunión el 1 de mayo. Y 5 de mayo es la última reunión de familia. Va a ser la última reunión que tenemos con las diferentes familias aquí en la iglesia o aquí en el gimnasio. Pues va a ser el 5 de mayo, que no es un día muy importante para los hispanos, pero para los americanos ellos piensan que es muy importante para los hispanos. Pero comienza a las 6:30 en el gimnasio. Y ellos tienen sus clases con los niños en sus salones y voy a estar con ustedes, los adultos, toda la clase por la primera vez en mucho tiempo porque después del retiro de confirmación ellos terminan sus clases. Pues, he hablado demasiado rápido. Nos vemos muy pronto y esta es su lección de este mes. Podemos terminar con un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.